Voy adelantando. Respecto a los mandatos que estoy disponiendo, en el caso de Yoshiyama Tanaka, estoy disponiendo de que se cursen de inmediato oficios de captura a nivel nacional e internacional, y respecto al impedimento de salida de Bedoya Camere, también que se cursen oficios de inmediato para la entidad administrativa correspondiente. Muy bien. La defensa de Augusto Mario Bedoya Camere está conforme, doctor. Muy bien. Defensa técnica de Yoshiyama Tanaka. Señoría, interpongo recurso de apelación y voy a fundamentar en este momento. Doctor, ¿la defensa de Bedoya Camere se puede retirar? Sí. Doctor, ¿va a fundamentarlo ahora? Así es, señoría, oralmente. Esto lo puede hacer usted por escrito, porque... Sí, pero quiero hacerlo oralmente, señor. Vaya, bueno, es su decisión. Gracias. Al amparo del artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú y del artículo 405, inciso 1, literal B, del Código Procesal Penal, vengo en interponer, como efectivamente interpongo, formal recurso de apelación contra la resolución número 16, expedida por su despacho el día de hoy, en el extremo en que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Jaime Yoshiyama Tanaka por el plazo de 36 meses. Con la finalidad de que, elevados los actuados y compulsados los graves errores de derecho y de hecho que contiene, el órgano jurisdiccional superior la revoque totalmente y, reformándola, declare infundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público. El artículo 405 del Código Procesal Penal señala los presupuestos o las formalidades del recurso. En este caso, corresponde señalar que está siendo interpuesto oralmente, que es interpuesto por la defensa del investigado Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, quien a su vez es el sujeto pasivo del mandato de prisión preventiva expedido por su juzgado. Doctor, mientras se retira, ya, por favor, para que pueda trabajar, claro. No tengo ningún problema. Sí, el jefe de seguridad le va a indicar ya. Muchas gracias. El jefe de seguridad es el que tiene que... No, yo. Prosiga, por favor, doctor. En este sentido, señor juez, está siendo interpuesto el recurso de apelación en la oportunidad procesal correspondiente, es decir, en esta misma audiencia. Se está interponiendo oralmente al amparo de la representación procesal que el artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial confiere a la defensa, en representación, valga la redundancia, del imputado Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, quien es sujeto de este procedimiento y a su vez es sujeto
Claro, me parece muy interesante que lo estén transmitiendo, ¿no? Porque es un tema nacional. Al ser un tema de interés nacional es importante que la población pueda seguir esta transmisión en todo el proceso que está siguiendo, ¿no? Es un canal muy importante. Nosotros mismos le ponemos porque el cliente que viene siempre pide. Sí, pero claro, para que el pueblo, la gente conozca de lo que, cómo se está manejando. Claro, por supuesto, para informar a todo el pueblo. Corporativa especializada en lavado de activos y pérdida de dominio. Y así como también se dirige contra los fundamentos expuestos para dar sustancia a la decisión. Adicionalmente, la pretensión impugnatoria es la revocación total de la decisión y su reforma para declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva. Los motivos de la impugnación son varios, pero entre ellos destaca principalmente la violación, la separación injustificada del juzgado de la jurisprudencia de seguimiento obligatorio expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en interpretación del derecho a la libertad personal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el señor juez ha dispuesto una prisión preventiva para que la Fiscalía investigue durante 36 meses. Contrariamente a la posición del juzgado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Chaparro Álvarez y Lapu Iñiguez, párrafo 103, que se consolidó como doctrina en la sentencia del caso Norín Catrimán contra Chile, fundamento 311, ha establecido que para la Corte la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos, esto es no en meras conjeturas o intuiciones abstractas. De allí se deduce que el Estado no debe detener para luego investigar. Por el contrario, solo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio. Como podrá comprenderse, esta separación injustificada de la doctrina consolidada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se convierte al mismo tiempo en una violación de las obligaciones internacionales impuestas por el Pacto de San José al Perú como Estado parte. Y constituye, por otro lado, también la inobservancia de la doctrina consolidada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del deber que los jueces tienen de practicar el control de convencionalidad de manera oficiosa en todos los procesos que conocen. En la sentencia del caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 225 declaró lo siguiente: este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y por ello están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo
ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Esta posición de la Corte Interamericana se repite en los casos Liaquat Ali Ali Bux versus Surinam y el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas de República Dominicana. Por lo tanto, forma parte del patrimonio americano y ha debido ser seguida escrupulosamente por el juzgado al momento de resolver. Esta separación injustificada, por otro lado, señoría, contradice la propia posición de uno de los órganos de control de la Comisión, que como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual en su informe sobre el uso de la prisión preventiva en América estableció las condiciones básicas, en su fundamento 21, las condiciones básicas para dar paso a un mandamiento de prisión preventiva. Este gravísimo error de derecho, que supone al mismo tiempo la inobservancia del deber de la obligación de adecuación de las normas internas a las exigencias y disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha de ser valorado por el órgano jurisdiccional superior, el cual, siguiendo la obligación que a todo Estado parte tiene, habrá de enmendar la decisión. Por otro lado, se ha incurrido en una separación injustificada de la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional respecto de la valoración de los elementos de convicción en un procedimiento de prisión preventiva. Y vamos a señalar los errores que se ha cometido. El Tribunal Constitucional ha señalado que al valorar los elementos de convicción tienen que valorarse los de cargo y los de descargo. Es decir, aquellos indicios que señalan de alguna manera la responsabilidad de la persona y del mismo modo aquellos que tienden a diluir esa responsabilidad. Ha señalado entre los elementos de convicción al valorar, por ejemplo, su señoría, el acta de fundación de Fuerza 2011, en el cual consta mi cliente como fundador del partido. Y no ha explicado ni desarrollado fundamento alguno por el cual este elemento constituye un elemento grave y fundado de convicción de la comisión de un delito, toda vez que no es nada más que el ejercicio del derecho a la participación política en forma asociada, reconocido expresamente en nuestra Constitución y también en la Convención Americana de Derechos Humanos. No se ha desarrollado ningún razonamiento por el cual se pueda transformar este acto de ejercicio de los derechos políticos como un indicio criminal. Se ha señalado también, señor, la declaración de Adriana Tarazona, quien dice que Jaime Yoshiyama formaba parte del comité itinerante del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza 2011 y concertaba la publicidad con los medios y asumía compromisos de pago, sin que se establezca cuál es el fundamento y la gravedad del elemento de convicción para formar la sospecha grave de la comisión del delito de lavado de activos por el solo hecho de ostentar una posición dirigente en un partido político. Violando la regla de la exigencia de corroboración de los dichos de un testigo protegido, exigidos por el artículo 158.2 como categoría análoga a los enumerados por dicha disposición procesal, se ha valorado y dado como un hecho que existía una cúpula partidaria por el simple dicho del testigo protegido.
Y como elementos de corroboración se han presentado versiones, por ejemplo, como el supuesto blindaje al fiscal de la Nación por parte de miembros del Parlamento Nacional, en un pronunciamiento que no es más que un desafuero de un magistrado incompetente para ese tipo de pronunciamientos. En la medida en que los parlamentarios no son sujetos de reproche ni pueden ser responsables por sus actos, por sus expresiones, opiniones y votos. Es importante subrayar en este extremo que la actuación de los miembros de los poderes públicos está premunida de una presunción de constitucionalidad, de legalidad y de licitud. Y que estas presunciones, que son fuertes, no pueden ser derrotadas con un simple razonamiento en el curso de un procedimiento cautelar. Es una regla básica del derecho público que los actos son válidos mientras un juez competente no los declare nulos o los fulmine. El tomar actos parlamentarios para interpretarlos como elementos de inculpación no es nada más que un desafuero que debe ser corregido por el órgano jurisdiccional superior. Se ha tomado también, en este caso, entre los elementos graves y fundados de convicción, una supuesta campaña de desprestigio contra el fiscal a cargo de la investigación, cuando de lo que se trata en este caso es del pronunciamiento de congresistas con una perspectiva crítica de la actuación de un fiscal que, habiendo solicitado una medida tan radical y extrema como la detención preliminar, se ausentaba del país, teniendo a las personas privadas de su libertad. Este reclamo, legítimo per se, más aún si se encontraba vinculado a la persecución a la líder de su partido y a sus copartidarios, no constituye ni puede ser interpretado, como erróneamente se ha hecho, como un acto de obstaculización, porque no se ha podido establecer en el razonamiento judicial qué medida, qué acto de investigación o qué decisión fiscal se vio interrumpida por esa actuación. La obstaculización no surge de la crítica, la obstaculización surge de actos directos llevados a convertir en inanes los actos de investigación que lleva adelante el órgano titular de la acción penal. No ha podido explicar, al valorarse este elemento de convicción el juzgado, cuál es el dato objetivo de obstaculización. ¿Qué actuación fiscal se ha visto interrumpida? ¿Qué disposición fiscal neutralizada? ¿Cómo es que se detuvo el procedimiento de investigación por estos actos? Que es, en puridad, lo que significa obstaculización procesal. Se ha desnaturalizado de la declaración del testigo protegido 2017-55-4, quien señaló en su declaración que fue César José Inostroza Pariachi quien le dijo de su interés de acercarse a la señora Fujimori, y no al revés. No se ha precisado en la resolución cuál es la parte de la declaración o de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía al recabar este testimonio de referencia que ha podido dar datos objetivos acerca del momento, el lugar
y las personas de quienes se obtuvo la declaración para poder llamarlas a declarar y que puedan corroborar o desmentir la versión del testigo protegido. Exigencia que consta expresamente en el Código Procesal Penal cuando se trata de testimonios de referencia. Se ha usado la declaración de Keiko Fujimori para establecer que existe una relación de amistad entre mi cliente y la señora Fujimori, jefa de su partido. Pero no ha desarrollado el juzgado ningún razonamiento para establecer cómo así es que una relación de amistad se convierte en un elemento de convicción fuerte, grave y fundado de la comisión de un delito o de la participación en una organización criminal. Se ha usado también de la declaración de Vicente Silva Checa para señalar que el solo hecho de haberse reunido con Jaime Yoshiyama Tanaka constituye un grave y fundado elemento de convicción de la comisión de los delitos que se imputan, sin explicar ni dar la más mínima razón de cómo así es que el solo hecho de que se haya producido una reunión entre mi cliente y el señor Silva Checa puede ser indicador grave y fundado de que se haya cometido el delito de lavado de activos en organización criminal. Se ha señalado nuevamente, sin seguir la regla del Código Procesal Penal, la declaración de la señora Patricia Copero, quien oyó decir a Jorge Yoshiyama Sasaki que su tío Jaime Yoshiyama Tanaka era quien sufragaba los gastos. Un testimonio de oídas, testimonio de referencia, que conforme a la disposición del Código Procesal Penal exigía de parte del interrogador el requerirle a la persona la información del tiempo, lugar, todas las circunstancias de tiempo y lugar que fueran necesarias para corroborar su versión, e inclusive el nombre de la persona que le otorgó esa información. Se ha usado también como elemento grave y fundado de convicción una ayuda a memoria elaborada por mi cliente para asistir a declarar ante la Fiscalía en la carpeta 80. Y se ha querido convertir también el hecho de que una persona investigada tenga información que es su derecho sobre un procedimiento de investigación que se sigue en su contra, en un elemento grave y fundado de la comisión de un delito tan grave como el lavado de activos en organización criminal. El juzgado no ha desarrollado ningún razonamiento respecto del derecho que reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos a toda persona, particularmente a los imputados, a contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa. Y cómo así es que el ejercicio de ese derecho puede ser entendido como un elemento grave y fundado de la comisión de un delito. En opinión del juzgado, porque así lo expresó, todos estos elementos de convicción acreditaban los 5 elementos de las organizaciones criminales: pluralidad de personas, permanencia, teleología, estructura y función. En cuanto al delito de lavado de activos, se han usado también con grave error de derecho el informe de la Comisión Multipartidaria sobre IRSA, señalando que no comprobó irregularidad alguna, que fue hecho de favor
y que Keiko Fujimori votó por su aprobación. Curiosamente, estamos ante un acto aprobado por el Pleno del Congreso de la República. Como tal, protegido por la presunción de constitucionalidad, de legalidad y de licitud, y cuyo valor se mantiene intacto en tanto ningún juez competente lo fulmine o declare su nulidad. Sin embargo, este acto regular de un poder público ha sido interpretado por el juzgado en un pronunciamiento manifiestamente incompetente sobre la materia como un grave y fundado elemento de convicción de la comisión de un delito. Se ha tomado el simple dicho del testigo Renzo Reyardo como elemento suficiente para cuestionar la validez de una decisión del Pleno del Congreso de la República. El juzgado no ha precisado qué norma, qué disposición siquiera tangencial o periférica le otorga ese poder y esa competencia. Sin embargo, ha declarado la irregularidad de un acto aprobado por el Congreso de la República y lo ha hecho en un procedimiento cautelar. A propósito de la recepción de $500,000 por parte de mi cliente, el señor juez ha dicho que la declaración del señor Jorge Enrique Simoes Barata es referencial debido a una supuesta invocación de memoria episódica, que no es de recibo por nuestra jurisprudencia, porque la Corte Suprema ha establecido con claridad las reglas para la valoración de los testimonios, requiriéndose coherencia, persistencia y más bien exigiendo credibilidad subjetiva del testigo como elementos básicos para que pueda valorarse el testimonio. Pero no solo eso, sino que a pesar de que fue expuesto por la defensa, el señor juez no ha valorado como elemento de descargo frente a la afirmación del señor Barata la declaración dada por Fernando Migliaccio. Y para poner en contexto el error, vamos a señalar que Jorge Enrique Simoes Barata declaró que había recibido en su oficina un maletín de gimnasio con $500,000 una mañana que él entró y que probablemente ese dinero le había llegado a través de un doleiro. El juzgado no ha tenido presente, a pesar de que la defensa le entregó la información, de que Fernando Migliaccio negó, 1, haber enviado jamás dinero en efectivo fuera de Brasil. 2, la existencia de doleiros. 3, el despacho de dinero específicamente a Jorge Enrique Simoes Barata. El juzgado, respecto de esta misma entrega, la ha entendido corroborada por una llamada del mes de junio que no duró ni más de 1 minuto y medio. Y ha señalado que esa llamada es la corroboración de la entrega del dinero, siendo que se trata de 2 llamadas. Después dijo, en manifiesta incongruencia narrativa, que era la segunda llamada para coordinar la segunda entrega de dinero, cuando esta segunda llamada se había producido en diciembre del año 2010 y según el propio pronunciamiento del juzgado, la entrega del dinero de la segunda remesa
se organizó y realizó después en el ámbito de la segunda vuelta y entre los meses de abril y mayo. No ha podido explicar el juez ni dar ninguna razón válida para entender cómo así es que se podía valorar la llamada de diciembre como la coordinación de una entrega de dinero para una segunda vuelta que todavía no había sido convocada y que según el propio juzgado se realizó en abril y mayo. Ha ignorado también el juzgado, como prueba de descargos ofrecida por la defensa, que no hay un solo mail del 27 de abril de 2011, sino que hay 2 emails del 27 de abril del 2011. Y la defensa trajo aquí esa información publicada en los medios de comunicación y no refutada por el Ministerio Público, el cual se limitó a señalar que no había tenido tiempo de incorporar a la carpeta porque tenía que solicitar la cooperación judicial de Brasil, porque la información había sido recabada en otra carpeta. No habiéndose cuestionado la existencia de la información que proporcionó la defensa y existiendo 2 emails del mismo día separados por casi 2 horas uno de otro, hay que recordar que el siguiente mail del 27 de abril de 2011 es el famoso email Campaña Nacional 3 que, según la versión de Barata, sucedió a la conversación tripartita entre él, Luis Antonio Mameri y Marcelo Bahía Odebrecht, en la cual Marcelo Bahía Odebrecht lo autorizó, que es importante subrayar esta diferencia dado que con repetida insistencia el juzgado ha hablado de una orden de Marcelo Bahía Odebrecht. Lo autorizó a hacer un supuesto incremento en el aporte que había hecho. Y no ha reparado también el juzgado en que ese email recibió una aprobación por parte de Luis Antonio Mameri en otro email del 10 de mayo. No ha podido, ha evadido, por lo tanto, el juzgado esta información con la finalidad de no tener que explicar cómo es que sí la decisión de Marcelo Odebrecht de autorizar esto requería la aprobación de Luis Antonio Mameri con un email y esta autorización se dio el 10 de mayo, ¿cómo es posible que los fondos relativos al primer email del 27 de abril tuvieran que ver con esa misma autorización que no se había dado? La falta de valoración de estas graves contradicciones ha sesgado el razonamiento del juzgado, el razonamiento probatorio del juzgado, al poner de lado información relevante entregada por la defensa en descargo de su cliente. Ha señalado y se ha producido con esto un grave error de derecho, porque así el juez se ha separado de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que el juzgado conoce perfectamente, en el caso Ollanta Humala Nadine Heredia. Sentencia en la cual se estableció el deber del juez de valorar los elementos de cargo y de descargo plenamente cuando se haga la evaluación de los graves y fundados elementos de convicción que acreditan la comisión de un delito. Se ha dicho además, se ha descartado la objeción que la defensa planteó respecto del acuerdo firmado por Odebrecht con las autoridades norteamericanas, sin reparar que el acuerdo contiene una exigencia de plenitud en la revelación y una cláusula de resolución en caso de que se encuentre la existencia de información incompleta.
para valorar que con declaraciones formales y solemnes ante una potencia extranjera, Odebrecht reconoció sus actos criminales en el Perú, reduciéndolos a la comisión de cohechos por 29 millones de dólares en dos casos específicos, Irsa Norte y el tren eléctrico, línea 1. No ha desarrollado el juzgado ningún razonamiento por el cual no llame a preocupación la contradicción de la declaración de Jorge Enrique Simoes Barata y otros directivos como Marcelo Bahía Odebrecht y Luis Antonio Mameri respecto de una presunta autorización, en contravención del compromiso de revelación plena asumido con las autoridades norteamericanas, a pesar de que el propio juzgado le ha dado valor al acuerdo como elemento sustentador de la actividad criminal de Odebrecht. Este sesgo de tomar el mismo medio de prueba como elemento de cargo y desestimarlo como elemento de descargo no tiene explicación. Se ha señalado también que corrobora la versión de Jorge Enrique Simoes Barata las declaraciones de Luis Antonio Mameri, de Marcelo Bahía Odebrecht y de Fernando Migliaccio. En los tres casos, solo una enorme laxitud en la interpretación de la prueba puede llevar a creer que aquí se ha corroborado la entrega del dinero por parte de estos tres testigos. El señor Marcelo Bahía Odebrecht en su declaración fue absolutamente claro en señalar que no sabía si se había ejecutado su autorización. El señor Luis Antonio Mameri fue también igualmente claro en señalar en su declaración que no le constaba que se hubiera cumplido con su autorización. Y el señor Fernando Migliaccio no solo no corroboró que se haya enviado dinero en efectivo a Jorge Enrique Simoes Barata, sino que lo negó enfáticamente, declarándolo como una orden expresa de Marcelo Bahía Odebrecht que no se remitiera dinero en efectivo fuera de Brasil. A propósito de la ilicitud de los fondos de la Caja 2 o Departamento de Operaciones Estructuradas, el juzgado ha citado la declaración de Luis Antonio Mameri y de Fernando Migliaccio. Curiosamente, Luis Antonio Mameri informó en esa declaración que el dinero que se reunía en la Caja 2 provenía de las utilidades de Odebrecht en todos sus contratos fuera de Brasil. Y que por lo tanto, y que en el caso específico de Perú, mientras en los demás países había una regla de 70-30, 70% contratos públicos, 30% contratos privados, en el Perú había una regla de 50% de contratos públicos y 50% de contratos privados. No pudiendo establecerse a cuál de las dos fuentes, en el caso del Perú, de cuál de las dos fuentes provenía el aporte para el Departamento de Operaciones Estructuradas, produciéndose una grave confusión en el juzgado entre lo que es origen ilícito del dinero y la finalidad ilícita del dinero. El juez, contrariando la regla establecida por el Tribunal Constitucional a propósito de prohibir que las presunciones se funden sobre presunciones, ha tomado la declaración de la señora auditora Govitz, quien observó las rendiciones de cuentas de Fuerza 2011,
y sin dato objetivo alguno ha concluido, a partir de una conjetura, que la señora fue despedida por presión de Fuerza 2011. Esa especulación y esa conjetura ha sido entendida por el juzgado como un grave y fundado elemento de convicción de la comisión de los delitos de organización criminal. El juzgado, en su resolución, ha señalado que el congresista Rolando Reategui participó en el tracto de los aportes simulados. Pero paradójicamente, en este mismo procedimiento donde tomó conocimiento de la participación de un congresista o miembro del Congreso de la República en la eventual comisión de un acto investigado como delito de lavado de activos, es decir, un delito común, no dispuso el inicio del procedimiento previsto en el artículo 453.2 del nuevo Código Procesal Penal, lo que conduce a concluir que entonces el juzgado no tiene convicción sobre tal participación, porque de haberla tenido, habría dispuesto el trámite para el procesamiento del congresista conforme a la ley y la Constitución. A propósito, del origen del dinero que el señor Reategui empleó para que se dieran aportes simulados en San Martín, el juzgado ha dado por cierta la versión del testigo protegido 2017-55-3 sin ningún dato de corroboración. No hay nada que corrobore la entrega del dinero. Solo la palabra del testigo protegido 3, violándose nuevamente la regla del artículo 158.2 del Código Procesal Penal. Para colmo, no se encuentra tracto sucesivo posible entre la supuesta recepción del dinero por parte de Jaime Yoshiyama en junio de 2010, si se tiene en cuenta que según la propia versión de la Fiscalía, en el medio se encuentran el fraguado de rifas y cócteles que suman más de 2 millones de soles, como el propio juzgado ha valorado, y la recepción del dinero supuestamente por parte del señor Reategui en el mes, en las diferentes armadas que señala durante los meses de enero, febrero, marzo y abril. No ha reparado tampoco el juzgado en la objeción que la defensa hizo respecto de las supuestas múltiples entregas, cuando las dos grandes fechas que están en los aportes simulados del señor Reategui, organizados por el señor Reategui, con fondos que él tendrá que explicar en su momento, se producen en marzo y abril. ¿Cómo así es que este es el mismo dinero? El juzgado no ha podido explicar, ni dar una explicación, ni dar una justificación sensata acerca de cómo es que este dinero, el dinero podría, siendo que se gasta en una campaña, ser lavado 1, 2 o 3 veces. En cuanto al peligro procesal, todos estos errores
de hecho y de derecho cometidos en la valoración de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público han llevado a la conclusión errónea de que es posible practicar una prognosis de pena razonable, en el caso cuando en la práctica no concurren ni graves ni fundados elementos de convicción, lo que constituye un error adicional en la resolución. Pero respecto del peligro procesal, la decisión del juzgado es mucho más que inexplicable. Está probado en autos que mi cliente ha sido intervenido del ojo derecho. Está probado en autos que ha tenido no una, sino varias citas de seguimiento postoperatorio. Y que en ese marco ha sido citado nuevamente a una nueva revisión postoperatoria para el 4 de diciembre. Y pese a la justificación, el juzgado ha querido tomar la palabra seguimiento como si fuera una cosa aislada, separándola de que es seguimiento de una operación quirúrgica al ojo derecho en una persona de más de 73 años, de 74 años de edad. Y ha usado ese dato para construir con eso un peligro de fuga. Y ha creado además una nueva categoría, sorprendente porque para la solicitud o requerimiento de prisión preventiva se requiere que concurran los tres elementos simultáneamente: graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito que vinculen a la persona investigada, una pena superior a 4 años y un peligro procesal de fuga o de obstaculización, que en ambos casos fueron argumentados por el Ministerio Público como existentes, pero que el juzgado ha declarado sobrevenido. Lo que lleva a la conclusión que, analizando el requerimiento, al momento que se planteó, no existía peligro de fuga. Y que se ha creado artificiosamente el peligro de fuga por la malversación de la palabra seguimiento, separándola de la condición de seguimiento postoperatorio o de seguimiento a una operación quirúrgica. Este sesgo obviamente ha redundado negativamente en la esfera de derechos de mi cliente. En cuanto al peligro de obstaculización, ha señalado que en la audiencia, que en la diligencia de allanamiento se encontró una ayuda a memoria y que la ayuda a memoria había sido rota. Pero lo que no ha señalado el juzgado es qué trascendencia tenía con el caso. Y lo que no ha señalado el juzgado es algún razonamiento acerca de lo que la defensa le hizo saber, y es que esas anotaciones se debían a la declaración que tuvo que rendir mi cliente una vez como testigo en la carpeta 55 y otra vez como investigado en la carpeta 80, que ha sido objeto de acumulación en este proceso. El juzgado no ha dicho una sola palabra sobre ese dato y es preocupante. Porque siendo investigado en la carpeta 80, ¿cómo podría ser reprochable que mi cliente tenga información sobre la investigación que se le sigue? Más aún si, como se ha comprobado por la acumulación, todo el tiempo negada por la Fiscalía en supuesta inexistencia de conexión entre un caso y otro, hoy comprobada por la acumulación que se ha dictado, si se trataba de los mismos hechos. Se ha presentado como grave y fundado elemento de convicción que una persona tenga una tarjeta de presentación de un directivo de una empresa, estableciendo el peligroso precedente de que cualquier persona que tenga la tarjeta de presentación de otra que luego se ve envuelta en problemas, cuenta consigo con un grave y fundado elemento de convicción que pone en peligro su libertad. El juzgado no ha podido dar un fundamento razonable y explícito
de por qué la tenencia de una simple tarjeta de presentación constituye un grave y fundado elemento de convicción de la comisión de un delito. El juzgado ha valorado como peligro de obstaculización el que se encontrara en el vehículo de la cuñada de mi cliente una CPU. Pero el juzgado no ha valorado como elemento de descargo que 8 meses después, casi 9 meses después del allanamiento de la vivienda de mi cliente, el Ministerio Público no pueda decir qué elementos relevantes o trascendentes para la investigación habían en esa CPU. El juzgado no ha podido desarrollar ningún razonamiento alrededor de eso, porque si esta pieza era crucial para la investigación y se estaba obstaculizando la acción de la justicia, ¿cómo es posible que 9 meses después nadie sepa qué contenía la CPU? Tal era la urgencia, tal era la desesperación por obtener el material, que 9 meses después, 270 días después, ¿nadie puede saber si había allí algo relevante o trascendente para la investigación? Ha señalado además el juzgado como elemento de peligro de obstaculización e inclusive como elemento que vincula la comisión del delito de lavado de activos que mi cliente tuviera contratos de mutuo con su hijo para el año 2017. Y ha señalado que es una práctica constante de quienes lavan activos el hacer este tipo de contratos, sin señalar qué relación puede haber entre un contrato del año 2017 y el supuesto lavado de activos que se agotó en el año 2011. ¿Y cómo así es que en algún supuesto o en alguna hipótesis del Ministerio Público mi cliente tiene que explicar recursos en este momento? O el lavado de dinero en este momento sobre fondos que cuya existencia no pudiera explicar lícitamente. Este sesgo cognitivo, por llamarlo de manera científica, ha marcado toda la resolución, produciendo un desequilibrio tan grave y profundo que ha determinado de antemano la decisión del juzgado. Y en el juicio de proporcionalidad, al practicar el examen de necesidad, el juzgado planteó un razonamiento que es preocupante. Dijo que el arresto domiciliario no podría ser útil porque Jaime Yoshiyama Tanaka está en el extranjero. Si eso fuese cierto, ¿cómo podría ser útil la prisión preventiva si también Jaime Yoshiyama está en el extranjero? Este sencillo análisis lógico lleva a percibir que hay y ha habido una manifiesta proclividad del juzgado por dictar la medida. Y en la duración, nuevamente hemos encontrado la grave contradicción del juzgado al señalar que el plazo de la medida alcanzará hasta el juicio oral, cuando la sola disposición de investigación y de continuación y formalización de la investigación preparatoria señala que el plazo de la investigación es de 36 meses, es decir, a duras penas alcanzaría para la investigación. Todos estos errores de hecho y de derecho que redundan negativamente en la esfera del derecho a la libertad personal de mi cliente, así como su derecho a la debida motivación y la vulneración de la presunción de inocencia, por el uso punitivo que se ha dado a las categorías organización criminal o presunta pertenencia a una organización criminal, gravedad de la pena
y daño causado o magnitud del daño causado contradicen abiertamente los fundamentos 115, 116, 117, 118 y 119 de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Ollanta Humala Nadine Heredia, en fundamentos en los cuales se ha señalado que no puede usarse estos factores como factores punitivos para justificar una prisión preventiva, porque se desvanecería la diferencia entre un mandato cautelar y una sentencia condenatoria. A la luz de todos los errores que la defensa ha señalado, separación injustificada de la doctrina consolidada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la imposibilidad jurídica de que los estados detengan para investigar cuando solo pueden detener para llevar a juicio a las personas. La separación injustificada de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta en la sentencia Ollanta Humala Nadine Heredia, que no creó un nuevo estándar como erróneamente se ha dicho en las resoluciones anteriores, porque lo único que hizo fue ratificar la tesis del caso Juliana Yamoja y Lares, en el sentido de que para la privación de la libertad se requiere una motivación cualificada, y precisó los contornos de esta cualificación de la motivación. Todo este conjunto de violaciones tendrá que ser valorado y ha redundado en el agravio al derecho a la libertad personal, a la debida motivación, al debido proceso y a la presunción de inocencia de mi cliente Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Y por estos fundamentos concluyo renovando mi pretensión impugnatoria, en el sentido de que concedido el recurso de apelación y elevados los actuados al superior jerárquico, luego de compulsar los graves errores señalados, revoque totalmente la decisión y declare infundado el requerimiento de prisión preventiva. Ruego conceder el recurso interpuesto. Muy bien, vamos a tener por interpuesto, la calificación se va a hacer por gabinete. ¿Algo más que decir para cerrar, doctora? ¿Doctores? Muy bien, les agradezco. Hemos terminado el día de hoy con todas las sesiones ya, y más bien anuncio de que, reitero, de que este despacho no está retrasando la elevación hacia el superior jerárquico. Lo que pasa es que este es un caso complejo y en la cual está pendiente la última decisión y solamente esperar el tiempo de apelación de los demás investigados, y una vez que esté todo listo se va a elevar al superior jerárquico lo que corresponda. Muy bien, son prácticamente la 1 de la madrugada, se levanta la presente audiencia. Buenos días.